Días de pandemia. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lorena Rivas. En este episodio te presento una entrevista con Pablo Morales Sanfurgo. Él es doctor en comunicación y profesor de la Universidad de Leeds y nos va a contar cómo se está viviendo esta pandemia en el Reino Unido. Hola, Pablo, ¿cómo estás y cómo está la situación por allí en Reino Unido? A pesar de todo lo que estamos pasando en el mundo en general, eh, personalmente no me puedo quejar. Eh, la situación sí está mejorando, pero también hay algunas señales de que todo puede empeorar también muy rápido. Así como va mejorando lentamente, se puede empeorar eh, rápidamente, como se ha visto en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero ahora aquí en el Reino Unido también. En algunas ciudades, en particular en Leicester, es como que se ha encontrado un nuevo foco de la pandemia, entonces se están imponiendo más medidas en ese lugar. Pero al mismo tiempo se está flexibilizando bastante y han permitido incluso los viajes hacia el exterior y la vuelta, que era el problema, porque el Reino Unido ha sido uno de los países que ha tomado medidas como bastante raras y a destiempo en comparación con otros países. Por ejemplo, en ningún momento se impuso una veda o la prohibición de gente que venga del exterior a el país, pero sí se hizo, se ha hecho recién ahora, a mediados de junio, se impuso una especie de 2 semanas de cuarentena individual para las personas que vienen del exterior, que no tenía sentido porque en sí el momento más grave de la pandemia fue mucho antes, fue en marzo, abril, principios de mayo ya empezó a mejorar. Pero ahora, a pesar de que se haya empezado con esa nueva política o esa nueva medida, eh, como es verano aquí en el Reino Unido, entonces mucha gente se quiere ir de vacaciones porque ya está harta de estar encerrada en la casa. El gobierno ha tratado de que la gente no vaya tanto a las playas que hay acá, que incluso no son como las playas del sur de Europa o de otros lados, pero la gente se ha ido en masa a distintas playas del Reino Unido. Eh, y ahora están abriendo también los viajes y los vuelos hacia sobre todo tres o cuatro países: Grecia, Italia, España y Portugal, incluso dando esa ventaja de que cuando vuelvan no van a tener que hacer esta cuarentena. En pocas palabras, no se entiende bien qué es lo que se quiere hacer, porque todas las medidas eh, fueron en general sugerencias y en ningún momento imposición. Desde aquí se veía que en otros países, empezando por China, luego Italia, España, e incluso en América Latina, si pensamos en Argentina, en ciertos países había que tener una especie de permiso, que uno lo hacía para ir a ciertos lugares y si uno no tenía preparado ese documento, no podía salir e incluso te ponían podías ser multado por eso. Aquí eso nunca existió. Aquí era la sugerencia de estar en casa, la sugerencia de si salías, salir una sola vez para hacer deportes o para ir a comprar eh, víveres, pero nunca hubo una veda total de que nadie saliera de sus casas. Eh, Tampoco hubo, por ejemplo, una imposición de que la gente use mascarillas. Eso ha sido realmente una imposición limitada. Ahora, en este momento, es como que es sí obligatorio el uso de mascarillas, pero en transporte público, nada más. Eh, También la política o la medida en sí de mantener la distancia también llegó tarde. Al principio eran 2 metros, ahora ya incluso ha reducido a un solo metro. Entonces es un poco que no se entiende bien qué es lo que el gobierno estaba pensando. Y si recordamos, eso fue desde el principio, ¿sí? En ningún momento hubo eh, una, una visión a largo plazo. El
Reino Unido fue uno de los últimos países en sí en tomar estas medidas y si recordamos bien, no sé si esta noticia pasó por otros lados también, pero el plan inicial del gobierno fue, bueno, que haya esta inmunidad de masa de la gente, o sea, que se enferme la gente, porque ese es el único modo en sí de pasar toda la epidemia. Claro, después cuando empezó a aumentar la cantidad de gente en los hospitales y que ya no había lugares, ahí fue cuando sí o sí tuvieron que empezar a tomar medidas más drásticas, viendo lo que estaba sucediendo, sobre todo en Italia, pero también mucho en España. En una sola palabra, confusión; en dos, le agregaría quizás caos en ciertos momentos, pero sí hay bastante disciplina de algún modo. El pueblo en sí, la gente, ha sido bastante disciplinada. Excepto los que hemos visto por las playas, ¿no? En las últimas imágenes. Sí, pero eso ha sido sobre todo en estas últimas semanas, cuando ya la gente está muy cansada de estar encerrada. Es otro tipo de sociedad también, comparado a otros países. Entonces, digamos que sí, hubo un poco más de disciplina, pero no era tajante. No sé si me explico. A ver, has dado características que se han repetido, creo, en varios países. En principio, medidas tardías por parte del gobierno, confusas, laxas. Y también esto de, bueno, de sugerir, ¿no? Esta permisividad, esto de dejar al criterio de la gente las medidas que deben tomar, las sugerencias. Aunque sí podría estar marcando una diferencia en cuanto a la disciplina. Realmente lo has percibido así, ¿no? Y cuando Sí, decís que la sociedad es diferente, ¿a qué te referís? en ese sentido quizás tengo que volver un poco. Cuando digo el gobierno tomó medidas muy tardías, no es porque el gobierno no supiera qué es lo que estaba pasando en el mundo. También tiene que ver a política interna, a una cuestión de cómo se ve el país y cuáles son los valores fundamentales de los países. Esta es la cuna del capitalismo, y también el dar sugerencias es de algún modo una manera de protegerse frente a lo que a un juicio que le pueda llegar a ser empresas privadas, ¿sí? Ujú. Entonces uno da una sugerencia, la empresa la puede tomar o no, ¿sí? No es una orden total. Si el gobierno daba una orden al principio, tenía que dar una serie de medidas o de respuestas para poder proteger a la sociedad. Entonces, cuando vinieron las medidas, sí hubo una respuesta bastante en sí, digamos, responsable frente a la pérdida que iban a tener las empresas y la economía en sí. Entonces sí hubo una serie de medidas de apoyo económico a las empresas, por ejemplo. Entonces las empresas que no podían seguir pagando los salarios, el gobierno le daba y pagaba hasta el 80% del salario de los trabajadores. Entonces, a eso iba. Las medidas fueron tardías también, pero porque el gobierno estaba pensando en cómo se puede llegar a paliar la situación sin llegar sin poner en compromiso la economía. Y ese ha sido en realidad uno de los focos principales acá y del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Es cómo hacer que cuidemos a la gente, pero que no se nos destruya el país. En otros países sí se ha visto, o por lo menos desde acá se ve esa percepción de que la vida es súper importante, es lo más importante, y ya después veremos qué pasa con la economía. Acá ha sido, al mismo tiempo tenemos que pensar en todo eso. Al principio fue ese, pero después decían, bueno, si las empresas van a tener ese tipo de ayuda, ¿qué pasa con la gente que trabaja independiente? Entonces después también vino una serie de un paquete con medidas y ayuda para la gente que trabaja independiente también. El gobierno está tratando también de incentivar un poco el consumo, y lo hizo a través también durante todo el periodo, incentivar el consumo, por ejemplo, a través de Internet.
o por ejemplo, en ciertos casos especiales de que no se puede tener acceso al servicio en el momento, de hacer los pedidos a futuro, por ejemplo, las peluquerías o ciertos tipos de negocios, que es un servicio que te dan en ese momento, y que ya se pierde, porque en 3 meses te crece el pelo y tienes que ir de nuevo. En este caso, era tratar de comprar a futuro, decir, bueno, vamos a ayudar a la gente que la está pasando difícil y que quizás son las empresas con más peligro a de que después de que termine toda la situación de emergencia, quizás esas mismas empresas ya pierden, ya no tienen el suficiente capital para poder continuar trabajando. Entonces se trataba de incentivar eso, el consumo a futuro. ¿Y cómo ha sido la acción del Estado en lo social? ¿Qué injerencia ha tenido? ¿Qué tipo de ayudas se han ofrecido? Si es que se ha ofrecido alguna, ¿cómo ha sido esto? Y también si ha habido, no sé, alguna condonación de deudas o moratorias, no sé, en alquileres, como se hizo acá en España, que se perdonara, por ejemplo, el pago de los servicios básicos y demás. ¿Algo de esto ha habido? No, en ese sentido, no. Lo que pasa aquí en general es la gente que está con problemas económicos, que esté en el paro, sí tiene el sistema social que te ayuda, y en esos momentos el gobierno es el que paga tu alquiler, o Ujú. el gobierno es el que te da cierto tipo de ayudas. Claro que vienen con ciertas condiciones que uno tiene que cumplir. En este caso, el gobierno estaría, si uno pierde el trabajo, el gobierno estaría de algún modo eh, ocupándose de ti en ese sentido, ¿sí? Ujú. Entonces viene la ayuda por parte del gobierno a las empresas, y ya si las empresas no pueden continuar y uno queda en el paro, entonces el gobierno es el que ayuda a la gente en el paro de otra manera, ¿sí? Ujú. En todo caso, está ese colchón de algún modo que te ayuda el sistema. Claro que hay muchísimos casos que son bastante difíciles porque quizás no caen dentro de todos estos, eh, o no caen al 100% y son difíciles de clasificar. Bueno, vos estuviste viviendo mucho tiempo en China y Sí. ahora estás viviendo como en la antípoda, quizás en algunos aspectos, ¿no? China es un país con fama de más restrictivo. ¿Cuál de los dos países, en comparación, pensás que ha gestionado mejor esta situación? Y si pensás quizás que países un poco más restrictivos como China han podido ser un poco más eficaces a la hora de sobrellevar todo esto y de resolverlo. Um, hay, es fácil de llegar a esa conclusión si uno ve solo a China y ve a países como Reino Unido y como a Estados Unidos sobre todo, o Brasil, ¿sí? Ujú. Democracias contra una dictadura. Pero hay que entender que la sociedad se maneja completamente diferente. Entonces, sí, si uno piensa en los valores de libertad de la gente, individualismo, y eh, eh, de no infringir, de no atentar contra los derechos de la libertad personal de las personas, que son como los valores de Occidente, podríamos decir, y sobre todo en cuanto al Reino Unido y a Estados Unidos, uno puede pensar, la gente no va a ser domada fácilmente, como puede ser en el caso de China. Lo que tiene el gobierno chino es que sí tiene un control mucho más fuerte. Todo el aparato está construido de una manera en que la gente sí es disciplinada, pero porque el sistema lo lleva a ser más disciplinados. Hay otras cuestiones, eso a nivel quizás político, de cómo el sistema está estructurado, muy de dar órdenes de arriba para abajo, y se cumple hasta llegar hasta las bases, ¿sí? Eh, Hay otra cosa que ya a nivel social
para mí ha sido una diferencia también que quizás que tiene mucho que ver, o por lo menos yo lo veo así, en cuanto a los resultados que han tenido, y que es las sociedades asiáticas, y sobre todo estoy pensando en China, Japón, Corea, Taiwán. El uso de mascarillas, el uso de este tipo es mucho más común, ¿sí? En mi experiencia personal, hace 10 años, o incluso más, en el caso de la gripe aviar y la gripe porcina, e incluso cuando no hay ningún tipo de epidemia, uno ve a la gente usando mascarillas. En el caso de China en particular, también por la cuestión de la contaminación del aire, ¿sí? Entonces es algo que la gente lo toma como algo más natural, y eso fue acatado desde un inicio. Entonces cuando alguien piensa que ya hay algo dando vueltas, uno se pone mascarilla. Y una cuando iba y te decía hace un momento que es fácil decir, bueno, tenemos una dictadura, fácil de imponer las órdenes, y entonces dice el gobierno, póngase mascarilla, te ponen mascarilla, entonces, y cierran todo y nadie sale de las casas, y lo comparamos a Occidente y decir, bueno, la gente no está acostumbrada a este tipo de usar mascarillas en masa de toda la gente. Bueno, pero No tampoco está estamos, acostumbrada. tampoco estamos acostumbrados a una pandemia. Claro, no estás acostumbrado también a la cantidad de gente en un mismo sitio. Pero a lo que iba, a esa diferencia social, por ejemplo, si vemos el caso de Taiwán, también democracia, más de 1 millón de taiwaneses que viven en el continente, o sea, en China, en sí, en la República Popular China, tienen un contacto con China que es inevitable, geográfico, más allá de las diferencias políticas, es sumamente grande, quizás mayor que con cualquier otro país, o que muchos otros países, el contacto entre esas dos geografías de gente yendo y viniendo. Pero es uno de los países que realmente controló desde un inicio y nunca tuvo una cuarentena a nivel nacional como pasó en el resto del mundo. Entonces, ¿qué hicieron ellos bien? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo los números que hubo en otros países? Y ellos desde un inicio, porque tienen llevan un seguimiento muy intenso de lo que sucede en China. Entonces, incluso cuando eran solo rumores o noticias que no habían sido confirmadas sobre esta nueva enfermedad, el gobierno de Taiwán ya estaba, y la gente en Taiwán ya estaba prestando atención a lo que sucedía, y desde un inicio, antes que cualquier otro país, ya empezaron a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, usar mascarillas, usar un control de temperatura de la gente que viajaba en los aeropuertos. Entonces no tuvieron lo pudieron controlar, ¿sí? Y la otra medida era, cada caso que se confirmaba, rastrear a toda la gente que había tenido contacto con esa persona. Entonces, de ese modo, lo pudieron controlar bastante bien, y en realidad lo paradójico es que Taiwán no es parte de la Organización Mundial de la Salud por la cuestión política con China, que lo reconoce como Taiwán como parte de su territorio. Entonces, al mismo tiempo que sucedía eso, también había una cuestión política de la Organización Mundial de la Salud que no permitía el ingreso de Taiwán, y Taiwán era uno de los países que tenía la solución, entre comillas. Por eso quizás no ha sido muy que se diera a conocer en otros países del mundo. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, te diría que no sé, o sea, es fácil de decir si China hizo las cosas bien, pero ¿a qué precio? También no podemos negar que China hizo las cosas bien, es también la imagen que
es la narrativa que China está tratando de que todos compremos, que nos creamos esa versión de la realidad. Si uno hace la comparación con todos los países y cómo ha ido evolucionando, muchos países han cuestionado y puesto en duda que realmente en un país con 1.400 millones de personas, que empezó en diciembre, ¿sí? A mediados de enero, finales de enero, antes de que se impusiera la veda, hubo el Año Nuevo Chino. Tenemos que recordar que para el Año Nuevo Chino, que es la fecha más importante del calendario para un chino, la gente viaja a sus lugares de origen. Entonces es la migración mundial más numerosa, ¿sí? Estamos hablando de millones y millones de personas que viajan durante esas fechas, ¿sí? Una semana antes de que sea el Año Nuevo Chino, y después se quedan en su casa generalmente una semana, 2 semanas, y después vuelven. Entonces, que no haya habido, o sea, es muy raro de que no se haya explotado ese número de personas contagiadas, teniendo en cuenta todas estos datos, ¿sí? La cantidad de gente dando vuelta, también de que no se sabía bien qué estaba pasando, si se podía contagiar de persona a persona o no. Y es casi en la misma semana que se confirma que se contagia de persona a persona, y que es el Año Nuevo Chino. Pablo, te hago una pregunta más bonita para cerrar. De todos los idiomas que hablas, que son no sé cuántos, 20, ¿qué? No, realmente en los últimos años el chino es el que me ha... siempre fue el gran desafío y el que te ocupó el 75% del cerebro. Exacto. Pero pero igual tenés toda la información, ¿no? Gramatical y de significados y demás. De todos los idiomas que hablas, ¿qué idioma te serviría más para expresar mejor el sentimiento que has sobrevenido en estos días de pandemia? ¿Qué palabra, de qué idioma, o qué expresión, o qué idea? Es difícil de pensar en una sola expresión o algún idioma. Pero cuando pasó todo esto, ¿en qué pensabas? ¿En argentino pensabas? ¿O qué te salió? ¿Un insulto argentino o no sé, o un concepto alemán? No, en realidad mi vida ahora es en inglés, básicamente. Sí. Porque vivo acá desde hace varios años, y trabajo, y creo que expreso mis sentimientos en ese sentido más en inglés con la gente que comparto a diario. Uh-huh. Y después creo que esos sentimientos los traduzco cuando hablo con mi familia al español, ¿sí? Claro, después cuando empiezo a hablar con ellos ya empiezan a brotar modos de decir más argentinos, pero diría que la primera reacción, por lo menos en este momento de mi vida, sí es en inglés. ¿Y cuál es, por favor? En este caso, sí, se tendría que en realidad es ansiedad, y lo traduzco directamente al español, ansiedad de tener una respuesta ya de qué va a suceder con el mundo, cuándo vamos a poder volver a esa normalidad, o a qué tipo de normalidad vamos a tener en un futuro, cómo nos va a impactar en nuestro día a día a futuro. Quizás otra palabra muy fuerte es ese sentimiento de impotencia, de que creo que el mundo se dio cuenta de que los seres humanos sí tenemos toda esta tecnología, pero con toda esta tecnología no supimos prevenir esto, ¿sí? Más allá
de todos los llamados que hubo ya a nivel científico por años y años y años de que esto podía suceder y no hemos aprendido. Entonces, y también quizás también existe, pequeña por ahora, pero está la palabra esperanza, de decir, ojalá hayamos aprendido algo, ¿sí? Mi temor es que mucho no vamos a aprender, y mi temor es de que sigamos cometiendo este tipo de errores, pero está la esperanza de que sí, de que algún tipo de medidas van a quedar establecidas para poder mirar al futuro de una manera diferente. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Pablo, ¿eh? No, ha sido un placer. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo.